No estaba muerto, andaba de parranda. Para alumnos de quinto semestre de bachillerato, campo disciplinar matemáticas, disciplina pensamiento matemático 5. Bachilleratos generales estatales, elaboró José Jaime Valencia Santos, zona escolar 038. Bienvenidos a Pensamiento Matemático 5. Desarrollaremos nuestra primera UAC. Competencias genéricas y atributos a desarrollar. Competencia genérica número 4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de medios, códigos y herramientas apropiados. Atributo número 1. Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas. Competencia genérica número 5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos. Atributo. Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo cómo cada uno de sus pasos contribuye al alcance de un objetivo. Atributo número 4. Construye hipótesis y diseña y aplica modelos para probar su validez. Competencia disciplinar. CD4 Matemáticas. Argumenta la solución obtenida de un problema con métodos numéricos, gráficos, analíticos o variacionales, mediante el lenguaje verbal, matemático y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Competencia disciplinar número 6 Matemáticas. Cuantifica, representa y contrasta experimental o matemáticamente las magnitudes del espacio y las propiedades físicas de los objetos que lo rodean. Eje, pensamiento y lenguaje variacional. Componente, cambio y predicción, elementos del cálculo. Contenido central, uso de la derivada en diversas situaciones contextuales. Tratamiento intuitivo, numérico, visual y algebraico de los límites. Tratamiento del cambio y la variación, estrategias variacionales. Contenidos específicos. Matemáticas 301 funciones. Concepto, variable dependiente, independiente, rango y dominio. Propósito de nuestra UAC. El alumno conozca el concepto de variable dependiente, independiente, rango y dominio. Unidad de aprendizaje curricular 1. Situación en contexto. No estaba muerto, andaba de parranda. Situación de aprendizaje. No estaba muerto, andaba de parranda. En el mes de noviembre, tu bachillerato realizará una exposición de ofrendas. Cada grupo colocará una, que deberá estar pegada a una pared y cuya superficie debe estar delimitada por una cuerda de 7 metros de longitud, que el director entregará, la cual debe cumplir con las condiciones siguientes. 1. La superficie debe de ser rectangular. 2. La cuerda solo debe abarcar 3 de los 4 lados del rectángulo. 3. No debe usarse la cuerda en el lado de la pared. Si tuvieras que dedicar la ofrenda a algún matemático, ¿a quién elegirías? ¿Por qué? ¿Y qué colocarías en ella? ¿Qué ideas puedes aportar a tu grupo para que la superficie que ocupe la ofrenda tenga el área más grande posible, considerando la longitud de la cuerda y que debe de estar pegada a la pared? ¿Qué medidas tendría el rectángulo que ocuparía tu grupo para colocar su ofrenda? ¿Cómo puedes asegurarte de que el rectángulo que trazaste es el de mayor área? Envía una descripción del proceso a tu profesor y sugiéranle cómo pueden resolver esta situación de aprendizaje, a través de una fotografía de la ofrenda que colocarían y las aportaciones del matemático a quien se la dedicaron. Comparte tus respuestas con tu docente y compañeros en plenaria. No olvides hacer uso de tu pensamiento matemático. Analiza el siguiente caso. Pedro y María debaten sobre la decisión de a quién dedicar la ofrenda para la exposición de la disciplina de pensamiento matemático 5 en la UAC 1. Pedro propone que se dedique a un matemático, mientras que María comenta que se dedique a una persona prehispánica. Ambos sustentan sus propuestas con buenos argumentos.
¿Tú? ¿A quién apoyarías? Comenta la razón de tu decisión. Anote a continuación los motivos por los que apoyarías las alternativas de Pedro y María. Elabora una tabla como la que se muestra en nuestra pizarra. En equipo de al menos 3 estudiantes, elijan un sitio en su plantel donde puedan colocar una ofrenda. Simulen que están en la parte de la escuela seleccionada y con la ayuda de una cuerda de 7 metros de longitud, delimiten una superficie que cumpla con las 3 condiciones listadas en la situación de aprendizaje. Pueden auxiliarse de la siguiente imagen. Ahora, discutan los siguientes planteamientos y expongan sus conclusiones al grupo. ¿Cómo saben que la superficie encerrada es un rectángulo? ¿Cómo comprueban que los ángulos construidos con la cuerda son rectos? Completen una tabla como la siguiente, donde cada equipo anote la medida de los lados de los rectángulos que construyeron y el área de la superficie encerradas. Puedes guiarte de nuestra imagen que está en nuestra pizarra. De manera grupal, comparen las medidas y el área de los rectángulos que construyeron sus compañeros de clase. Después responda lo siguiente. ¿Algún equipo construyó el rectángulo con el área más grande? ¿Por qué? ¿Algún equipo empleó longitudes no enteras para construir su rectángulo? ¿Cuáles? Proponga medidas de anchura y longitud de un rectángulo que pueda construir con la cuerda de 7 metros, como lo hizo en la actividad 3, cuya área sea mayor que la de los rectángulos que construyeron. Individualmente, exprese algebraicamente la sección del perímetro del rectángulo conformado por la cuerda. Construya la ecuación que relaciona la longitud de la cuerda con la expresión algebraica obtenida anteriormente. Utilice su pensamiento matemático. Sé que tú puedes. Con esta ecuación, plantea una forma de calcular la longitud del segmento y en términos de x. Emplee esta ecuación para comprobar que la medida de largo de cada rectángulo que anotaron en la tabla de la actividad 4 se obtiene a partir de la medida del ancho del mismo rectángulo. Luego responda a las preguntas siguientes y explique sus respuestas. ¿Es posible que a una medida del ancho le correspondan 2 medidas de largo? ¿Existen 2 rectángulos que tengan la misma medida de largo con medidas de ancho distintas? Defina la relación. A cada ancho x le corresponde uno y solamente un largo y igual a f de x. ¿Esta relación de correspondencia es una función? ¿Por qué? Utiliza el dominio de esta función f de x para hallar el rango de la misma. Enseguida, complete la tabla siguiente para algunos valores de x. Construya la gráfica de esta función. ¿Cómo se puede interpretar la gráfica de la función en términos comunes? Es momento de conocer algunos conceptos que nos ayudarán a comprender mejor y así poder lograr realizar las actividades anteriores con éxito. Concepto de función. Recordemos que una función f es una relación que asigna a los elementos de un primer conjunto inicial x, un elemento de un segundo conjunto final y. A cada elemento de x le corresponde un y solo un elemento de y. En una función existen 2 variables, la variable dependiente e independiente. Variable independiente. La variable independiente de una función f es un valor que no depende de ninguna otra variable. Se le puede asignar valores sin tener en cuenta otras variables. Suele representarse por la letra x, como lo vemos en el ejemplo de nuestra pizarra. El valor de la variable independiente se fija libre y previamente.
y es a partir de esta variable cuando se genera la variable dependiente, que habitualmente se representa por la letra y. La variable independiente puede ser variables cuantitativas, que toma valores numéricos. Puede ser discreta, por ejemplo, el número de intervenciones quirúrgicos en un historial sanitario, 1, 2, 3, 4. Continua, donde caben todos los valores numéricos de un rango, como las calorías ingeridas, 1600, 4 calorías, 2100, 2 calorías, 2150, entre otras. Variables cualitativas, como la raza canina, pastor alemán, boxer, rottweiler, o cuaxi-cuantitativas, ya que guardan sus valores cualitativos una jerarquía, como las notas suspenso, aprobado, notable, excelente, o las medallas, oro, plata y bronce. En una función puede haber combinaciones de los dos tipos. Por ejemplo, el capital invertido por una federación de una especialidad atlética de un país ante un campeonato deportivo, variable independiente cuantitativa, y las medallas obtenidas, variable dependiente cualitativa. A partir de la tabla de valores de la función f de x, se puede representar la función mediante una gráfica. En la gráfica, la variable independiente se representa en el eje de la abscisa, x, mientras que la variable dependiente aparece en el eje de la ordenada, y. Una variable dependiente de una función f es aquella cuyos valores dependen de otra variable, que se llama variable independiente x. Se representa por la letra y, aunque a veces se denota como f de x, como lo vemos en nuestro ejemplo. Contrariamente al valor de la variable independiente, que se fija libre y previamente, el valor que en cada caso toma la variable dependiente está supeditado. Depende de ese valor arbitrario que se le haya asignado a la variable independiente. En la representación de una función, la variable dependiente se representa en el eje de ordenadas, mientras que la variable independiente aparece en el eje de abscisas, siendo su gráfica la que ven en nuestra imagen de la pizarra. Dominio y rango de una función. El dominio de una función f de x es el conjunto de todos los valores para los cuales la función está definida, y el rango de la función es el conjunto de todos los valores que f toma. Este diagrama nos muestra el dominio y rango de una función. El contradominio es el conjunto de valores posibles para y, también se llama conjunto de llegada. El rango es el conjunto de valores del contradominio que son imágenes de x, y igual a f de x. Es importante aclarar que en muchas ocasiones el contradominio y rango son iguales, es por ello que suelen crearse confusiones. Sin embargo, no son lo mismo. Con el siguiente diagrama de flechas, los conceptos quedarán claros. En este diagrama se identifica perfectamente el dominio, contradominio y rango. Aquí se observa cómo se define el dominio y rango a partir de un gráfico. Veamos un ejemplo. Determinar qué tipo de función se trata, su dominio, su rango y el lugar geométrico de la siguiente expresión. f de x es igual a x cuadrada menos 2x menos 3. Tabulamos valores de los pares ordenados x, y para representarlos en el plano cartesiano como se observa en la pizarra. Ahora ubicamos cada pareja en el plano y unimos los puntos para obtener la gráfica de nuestra función. Como podemos ver, la gráfica es una parábola. Este tipo de función se conoce como cuadrática y representa los polinomios de segundo grado. Dominio de la función. Como es una función polinómica de segundo grado, el dominio será todo el conjunto de los números reales. Siempre tomará valores tanto negativos como positivos en el eje x,
dominio de la función x igual a los números reales. Rango de la función. Note cómo la gráfica empieza a tomar valores en el eje Y, solo a partir de un punto determinado. Por lo tanto, en este caso, el rango ya no serán todos los reales. Para hallar el rango, debemos determinar a partir de qué punto la función empieza a tomar valores en el eje Y. Esto ocurre en el vértice de la función. El vértice de una función cuadrática se define como menos b sobre 2a, f menos b, 2a. Reemplazando valores tenemos que menos b sobre 2a es igual a menos 2 entre 2 por 1 igual a 1. Este es el valor de x en el vértice. Ahora reemplazamos este valor de x en la función original para conocer el valor de y en el vértice y nos da un valor de igual a menos 4. Por lo tanto, el vértice de esta función es el punto 1, menos 4. El eje Y empieza a tomar valores de abajo hacia arriba a partir de menos 4. El rango es igual a menos 4 más infinito. Recuerda, el paréntesis cerrado significa que el valor está incluido en el intervalo. El paréntesis abierto significa que el valor no está incluido en el intervalo. Pon en juego lo aprendido. Determinar dominio y rango de f de x es igual a menos x cuadrada más 5x menos 4. Toma tu tiempo y aplica los conceptos ya mencionados. Corre tiempo. Pon en pausa el tutorial y comienza a hacer magia con las matemáticas. Tienes 5 minutos para resolver tu ejercicio. Comparte tus resultados con alguno de tus compañeros o profesor. Verifiquemos la solución a este ejercicio. Determinar dominio y rango de la función menos x cuadrada más 5x menos 4. Construimos nuestra tabla de valores para los ejes x, y como se ve en nuestra pizarra. Ahora ubicamos cada pareja en el plano y unimos los puntos para obtener la gráfica de nuestra función. Observe la pizarra cómo nos queda. Dominio de la función, todos los reales. Dom f de x igual a r. Rango de la función. Ahora hallemos el rango, entonces determinemos en qué punto se encuentra el vértice de la función. El vértice está en menos b sobre 2a, f paréntesis menos b, 2a. Reemplazamos valores y obtenemos que b tiene un valor de 5, a tiene un valor de menos 1. Sustituimos en la ecuación original de la función y obtenemos un valor de 2.5. Por lo tanto, el vértice está en 2.5, 2.25. El eje Y empieza a tomar valores de abajo hacia arriba desde menos infinito y hasta el vértice de la parábola y igual a 2.25. Rango igual a menos infinito, 2.25. En conclusión, podemos decir que el dominio de una función son todos los valores reales que la variable x puede tomar y la gráfica queda bien definida, es decir, que no tiene hoyos o rupturas. Se pueden expresar esos valores del dominio con notación de conjuntos o intervalos. El rango de una función es el conjunto formado por las imágenes. Son los valores que toma la función y, variable dependiente. Por eso se denomina f de x. Su valor depende del valor que le demos a x. La manera más efectiva para determinar el rango consiste en graficar la función y ver los valores que toma y de abajo hacia arriba. O sea, son los valores que tiene la variable y para determinados valores de x. En esa función, los valores que realmente salen. Esperamos que este video haya sido de tu agrado. Éxito en este Pensamiento Matemático 5.